Queridos hermanos, amados amigos, comenzamos esta conferencia que tiene que ver con el Espíritu Santo, textos del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo, con un glorioso pasaje, el que se encuentra en Efesios, el capítulo 1, el 13 y el 14. Efesios, el capítulo 1, el 13 y el 14, donde se habla de las aras del Espíritu, del sello del Espíritu Santo. Escuchemos la lectura. Les invitamos a profundizar en esta preciosa enseñanza para la edificación de todos. Dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿No presenta las Escrituras aquí en este pasaje, hermano Shapley, una enseñanza, una buena noticia de esperanza para nosotros? Para nosotros que hemos querido cambiar el rumbo de nuestra vida, buscando la paz verdadera, la paz profunda, no la que da el mundo, sino la paz espiritual que da Dios por medio de su Santo Hijo, quien obra por medio del Espíritu Santo, a quien envió como consolador para todos nosotros. Nosotros recibimos a ese consolador como garantía de la promesa que tenemos. Por eso es que estamos tan gozosos cada vez que leemos sobre este pasaje, que nos recuerda de la promesa hecha por el Padre a través de su Hijo, y que el Espíritu Santo nos recuerda a través de estas Escrituras. Asimismo es, hermanos santos y amados que nos escuchan. Usted habla, hermano, del sello del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo. Pero el texto dice que el Espíritu es las aras de nuestra herencia. Según un diccionario que consultamos, la palabra aras quiere decir prenda o señal que se da al ajustar trato. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Cómo se aplican estas palabras en términos espirituales sobre el Espíritu Santo, que es las aras, la garantía que el Señor nos ha dado? Nosotros hemos hecho un trato, un pacto con Dios. Nosotros, un trato con Dios. Sí, correcto. Un trato. Nosotros hemos dado nuestra vida a Dios a cambio de la vida eterna, a cambio de una posesión que hemos adquirido por medio de la fe. Él, para asegurarnos a nosotros de que eso será dado, de que esa promesa será cumplida, nos ha dado el Espíritu Santo hasta que se cumpla, hasta que se redima esa parte del trato que es la vida eterna. Asimismo dice el texto, interesante la frase, hasta la redención de la posesión adquirida, y dice para alabanza de su gloria, alabanza de su gloria. Volviendo al versículo 13, hermano, al versículo 13, ¿cuándo es que se recibe el sello del Espíritu Santo? ¿Cuándo somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? El texto dice, fíjense, amados, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Evangelio. Dice Romanos el capítulo 10, el versículo 17. ¿Qué es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Así tan importante es el Evangelio que se presenta así. El Evangelio de vuestra salvación. Habiendo creído en él, entonces fuisteis sellados. Quisiera hacer un comentario, insertar un comentario sobre el Evangelio, que ciertamente creo que es bien importante. He oído muchas predicaciones que hablan en contra de un evangelio cojo o un evangelio incompleto, refiriéndose a un evangelio donde no se prediquen los dones del Espíritu, ni la sugestión, ni el emocionalismo extremo, pero se permite la salvación, o se pretende enseñar la salvación sin el bautismo.
Nosotros hemos leído las Escrituras y hemos creído al Evangelio verdadero, el Evangelio completo, incluyendo el bautismo en las aguas para perdón de los pecados. Nosotros no podemos pensar ni aceptar que la palabra creer significa meramente la aceptación intelectual del Evangelio. O sea, me refiero a la falsa doctrina de pon la mano sobre el radio y di que aceptas a Jesús como el Salvador personal y ya eres salvo. Me refiero a ese tipo de evangelio. Ese evangelio, como es incompleto por cuanto no presenta la forma y manera de hacer válida la sangre derramada por el Hijo de Dios, que es en el bautismo, tiene que ser incompleto y por lo tanto no puede ser un evangelio de salvación. Aquí se refiere entonces el momento en que usted recibe al Espíritu como arras de esa promesa, de esa herencia, es cuando se cumple la promesa a la cual se refiere el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando es preguntado por la multitud, que le pregunta: varones, ¿qué haremos? Y Pedro entonces le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dice que va a recibir el don del Espíritu antes de ser bautizado, sino que se bautice. ¿Y para qué? Para el perdón de los pecados. Así dice. Y nadie, además nadie que no esté revestido de Cristo puede ser salvo. Y dice que los que fuimos bautizados hemos sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, es una falsedad pretender que se recibe el Espíritu Santo antes de ser sumergido en las aguas para el perdón de los pecados. No para mostrar que ya los pecados han sido perdonados, sino para el perdón de los pecados. De otra manera, el bautismo está de más. Pedro dijo en aquel día también que la promesa, refiriéndonos de nuevo al versículo 13 de Efesios el capítulo 1, donde dice: fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Fíjense, amados, dice el espíritu de la promesa. Y Pedro dice en el día de Pentecostés: porque la promesa es para ustedes y para los judíos, y es para sus hijos también, y también es para los gentiles. Así que este Espíritu Santo viene por promesa de parte del Padre Celestial. Cuando dice el texto en el 13, Efesios 1:13, habiendo creído en él, hermano, ahí no se menciona el bautismo. Usted ha hablado bastante sobre el bautismo, pero en este versículo no aparece la palabra. Dice, habiendo creído en él, pero siempre y cuando la Biblia nos hable así de la fe, de creer, se sobreentiende que la fe nos lleva a obedecer. ¿Cómo escribe Pablo en su carta a los Gálatas? Él dice que la fe, que obra en nosotros la salvación. Obra por amor, dice él. Y la fe nos lleva a bautizarnos también, como bien nos ha explicado el hermano Santos. La fe verdadera es la que obra por amor. Así es. La fe muerta es aquella que acepta que Jesús es el Hijo de Dios, pero no hace nada al respecto. Como dice el texto bíblico, ¿tú crees que Dios es uno? Bien crees, pero también los demonios creen y tiemblan. No es suficiente el aceptar intelectualmente que Jesús es el Hijo de Dios, sino que hay que representar la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo en el acto del bautismo. Y esto, teniendo la conciencia de que antes de usted estar sumergido, sus pecados no han sido perdonados. Y que una vez que se levanta de las aguas, entonces usted es limpio para andar en novedad de vida. Por tal razón, exhortamos a todos con mucho amor, con mucha humildad, a que reciban este evangelio, dice, de salvación, por medio de creer, arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Entonces, amados, recibirán ustedes también el sello del Espíritu Santo. En aquellos tiempos, hermanos santos y amados que nos escuchan, tengo entendido
de acuerdo con unos libros de historia que he leído, que usaban las personas que tenían negocios y también los gobernadores y los reyes, etcétera, usaban anillos para sellar documentos de importancia. ¿No fue así? Sí, es correcto. Cualquier documento que tuviera el sello del rey, por ejemplo, pues ese sello que venía del anillo, pues lo hacía oficial. Y el sello nuestro es el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Pues por medio de los frutos del Espíritu que tenemos en nuestra vida, los frutos del Espíritu, que de esta manera podemos enseñarle a todo el mundo por medio de los frutos del Espíritu el sello nuestro. Sí, Dios nos ha sellado. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de los frutos de la humildad, el amor, la mansedumbre, la templanza, etc. Pero entonces una persona que no tenga dones sobrenaturales, que no haga prodigios ni señales, no puede mostrar que tiene el Espíritu Santo. ¿Eso es cierto o es falso? Una persona que no tenga esos dones no puede mostrar que tiene el claro Espíritu. Que puede. Cuando aquí se habla del sello, comprendemos, amados, que no se trata de lenguas extáticas, de lenguas angélicas, no se trata de visiones y sueños, etcétera, de prodigios de toda clase. Se trata, repetimos, queremos enfatizarlo, hacer hincapié en esta verdad. Se trata de los frutos, de las virtudes que el Espíritu nos enseña. Es más, podemos probarlo con un ejemplo, hermanos santos. Sí. Juan el Bautista. Correcto. La pregunta era retórica, ya que queríamos que usted nos explicara este tema, porque es bien importante que nuestra radioaudiencia entienda este detalle. Los frutos del Espíritu son los que nosotros tenemos que dar para que podamos verdaderamente mostrar al mundo que Jesús fue enviado por Dios, que nosotros somos cristianos por medio de los frutos del Espíritu. Muchos en el día en que venga Jesús vendrá y le dirán, Señor, Señor. Y entonces Él le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y Él les dirá, pues mira, si nosotros hicimos milagros, resucitamos muertos, hablamos lengua, hicimos esto, aquello y lo otro, ¿cómo es posible que tú digas eso? Y Él le dirá el por qué, son hacedores de maldad. O sea que la palabra de Dios nos advierte que no son los poderes sobrenaturales lo que hace a uno cristiano, sino los verdaderos frutos del Espíritu que se manifiestan en todo cristiano. El caso del cual hablaba nuestro querido hermano Shapley es el de Juan el Bautista, que Jesús mostró realmente quién era cuando hablaba de él en la Biblia. Hablamos específicamente de Juan 10:41. ¿Podemos leerlo? Ahí en Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 10, el 41, dice que muchos venían a él y decían, es decir, muchos venían a Cristo y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Fíjense en el testimonio, amados, de los que habían conocido a Juan el Bautista. Dice que venían a él y decían, Juan el Bautista a la verdad, ¿cuántas señales hizo él? Ninguna. ¿Gozaba o no del Espíritu Santo? Estaba lleno aún desde el vientre de la madre. Vamos a verlo en Lucas, el capítulo 1, el 14 y el 15, donde dice, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno. Estamos escuchando y escudriñando, amados. ¿Quién? Juan el Bautista. ¿Lleno de qué? ¿Lleno del Espíritu Santo? Lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, sin embargo, ninguna señal hizo, lo cual comprueba totalmente, lo cual es una prueba contundente e irrefutable de que sí podemos gozar de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, del poder de Él, del sello de Él, como Juan el Bautista, sin hacer señal alguna. Algo interesante en todo esto del caso de Juan, y podremos decir también de Jesús, y aquellos que pretenden tener el monopolio del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo, es la manera en que Juan el Bautista y nuestro Maestro Jesús vivían.
muchos de estos falsos profetas viven una vida contraria a la de Jesús y Juan el Bautista. Fíjense, me refiero a la vida material, porque de la vida espiritual ya hemos hablado bastante. Dice la Biblia sobre Juan el Bautista. En Lucas 7, 24 en adelante dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Cristo se lo dice a la gente, sí. Correcto. ¿Mas qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hoy día vemos cómo estos falsos profetas que dicen y pretenden hacernos creer que tienen el Espíritu Santo, lo que dan son muestras de aquellos que no tienen el Espíritu Santo, ya que viven, como dice el apóstol, en las riquezas y en los deleites, teniendo casas lujosas, autos lujosos, en una mercadería constante, en una lucha de poder constante, tratando de ver quién tiene el poder mayor, quién tiene la iglesia o el edificio de la iglesia más grande, Así es. más lujosa. El caso más extremo conocido, porque los que desconocemos habrán muchos, pero de aquel falso profeta que tenía aún las llaves de su baño de oro, de otro que decía que el Señor le había dicho que si no conseguía unos millones de dólares se lo iba a llevar. Sí. Hablando de esos ministerios tan poderosos en otros países, no podemos tampoco dejar de notar y de denunciar en nuestros países también a aquellos que quieren imitar a aquellos fraudulentos ministerios y falsos profetas que van en pos del poder político, que van en pos de el gran deleite material que viene por el dinero y no por la paz espiritual que da el tener el verdadero Espíritu de Dios y no una falsificación. Es preciso ver cómo se disputan las ofrendas unos a otros, cómo quieren tener los ministerios más grandes y más poderosos, la lucha interna que hay entre las estaciones de radio y las televisoras. Eso son muestras de aquellos que no tienen el Espíritu. Jesús no tenía dónde poner la cabeza. Juan el Bautista estaba vestido de pieles. No estaba vestido como un príncipe, porque era hijo de un rey. No tenía trajes costosísimos, hechos a la medida, ni tenía carros lujosos, ni tenía estadios como templos. De manera que lo que estamos viendo en nuestros días es lo contrario a aquellas personas que verdaderamente sí tenían el Espíritu, que estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, la diferencia entre aquellos y estos falsos profetas de hoy, refiriéndome a los falsos profetas de hoy, no queriendo decir que Juan ni Jesús eran falsos profetas, sino que hay una diferencia abismal entre aquellos y estos, es en lo que aquellos perseguían, que era el reino de Dios, predicando sobre el mismo y buscando la salvación de las almas, y los que hoy buscan el lujo, el poder, el reconocimiento tanto social como político, porque algunos quieren igualar al profeta de Roma en el poder político que tiene sobre los gobiernos, en muchos casos. Quieren también imitar a Roma en las catedrales y en las organizaciones, porque si nos damos cuenta y hacemos un estudio, las organizaciones avivadas están cometiendo el mismo error que cometió tantos siglos hace la iglesia romana al nombrar un rey
y hacer una jerarquía dentro de la iglesia. Así que, amados, no nos engañemos. Miremos las señales verdaderas del Espíritu en cada cristiano y en cada siervo de Dios. Así que, amados, ustedes no tienen que hacer señales para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Hermanos santos, a menudo encuentro a personas muy tristes, creyentes muy tristes, quienes alegan diciendo, no tengo el sello del Espíritu Santo porque yo no puedo hablar esas lenguas y todavía yo no he bailado en el Espíritu y todo eso, y mi pastor me dice que hasta que no lo haga, pues no tendré el Espíritu, no tendré el sello del Espíritu. ¿Qué opina usted al respecto? Cada ser humano tiene la responsabilidad delante de Dios de escudriñar las Escrituras. En aquel tiempo no habían las Escrituras y el Espíritu daba en diferentes lenguas para enseñar y profetizar y edificar la iglesia. Hoy la Biblia está traducida en múltiples idiomas, dialectos y lenguajes, de modo que nadie tiene excusa para no escudriñar las Escrituras. Así que si usted, amigo que me escucha, está siendo engañado por algún falso profeta en alguna falsa doctrina, es responsabilidad suya escuchar este mensaje que estamos diciendo y hacer como los de Berea, que se dice de ellos que eran más nobles, porque buscaban en las Escrituras a ver si lo que decía Pablo era cierto. Así mismo, así que como Juan el Bautista tenía la plenitud, gozaba de la plenitud del Espíritu Santo sin obrar señales, hoy día también podemos tener las aras del Espíritu y el sello del Espíritu sin obrar señales. Lo importante es el Evangelio de nuestra salvación. Concluimos este mensaje con una exhortación que viene de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 17, donde dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu dice, ven. Ven a Él, venga a Cristo, arrepentido, para bautizarse. Dios bendiga a todos. Amén.